Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Por fin llegó el segundo tráiler de la película de Spider-Man No Way Home. Ya estamos a un mes para el estreno de esta tercera aventura de Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel, y por fin ya nos dejaron ver un poco más de lo que sucederá, solo que no quisieron revelar todas sus cartas y aún hay muchas dudas sobre si veremos el Spider-Verse o no, y si esta película acaso tendrá o no a los 3 Spider-Mans, y por eso en este video te traemos sí o no, los 3 Spider-Mans estarán en Spider-Man No Way Home. Esta película de Marvel se está volviendo una de las que más ha estado hablándose antes de su estreno. Si tiene que ver con esto de Spider-Man, uno de los personajes más populares de los cómics de Marvel, y que sin lugar a dudas su popularidad también saltó a la pantalla grande, pero también tiene que ver con que filtración tras filtración que se tiene de esta película la han convertido en algo completamente alucinante, y es que desde hace tiempo que se han tenido noticias de esta cinta y parece que Marvel y Sony se decidieron a hacer un choque de multiversos. La idea de los multiversos ya es algo bastante conocido en el mundo de los cómics, pero para las películas a Kevin Feige y su equipo se les ocurrió ir mucho más lejos con este concepto, y esto se debe a que decidieron que la mejor manera de explicar cómo podían coexistir estas realidades alternas era volviendo canon las películas previas de Sony de Spider-Man, es decir que todo lo que ocurrió en las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield sí sucedió, pero simplemente en otra dimensión. Marvel aún no ha confirmado de manera oficial que esto es lo que sucederá, pero lo hemos visto, primero con la revelación de que los villanos de esta cinta iban a ser los antagonistas que se enfrentaron a los otros 2 Spider-Mans en sus series de películas. Tendremos el regreso de Alfred Molina como el Dr. Octopus, a Jamie Foxx como Electro, a un Duende Verde de Willem Dafoe, y pasó de la confirmación por parte de los actores ahora a ser revelado sus rostros en los trailers, sobre todo en el segundo porque el primero solo nos confirmó el regreso de Alfred Molina. Pero esto no es todo lo que iba a traer Marvel. Se lleva hablando desde hace tiempo que esta idea también involucra al Spider-Verse, y que esta cinta nos iba a traer de regreso a Tobey Maguire y a Andrew Garfield una vez más, portando estos trajes azul y rojo. Desde que se habló de esta posibilidad, lo mencionan muchos insiders que parecía una completa locura que estos actores decidieran volver a ser parte del universo de Spider-Man, pero conforme ha pasado el tiempo, la evidencia sigue ahí y solo ha aumentado más y más. Lo que no tenemos todavía es una confirmación por parte del estudio del regreso de sus Spider-Mans, claro está. Entrevista tras entrevista se han esforzado por desmentir estos rumores. Quizá el que más lo ha negado enfrente de las cámaras es Andrew Garfield. Va a ser muy gracioso regresar y ver en enero estos momentos. You're in the new Spider-Man No Way Home. Congratulations. What? Yes, congratulations. Have you seen the photo? What are you talking about? I heard about it, and I did see it, and it's a Photoshop. Muchos esperábamos de que este tráiler por lo menos diera una pequeña pista de que el Spider-Verse sí va a suceder, pero Marvel no quiso soltar ni uno más de sus secretos. Esto hizo que mucha gente en redes sociales especulara sobre si sucedería, y lo cierto es que sí sucederá. Al verlo con mucho más detenimiento, el tráiler nos dejó mucha evidencia de que estos 3 Spider-Mans sí se van a reunir en Spider-Man No Way Home. En primer lugar tenemos que hablar de las escenas de la Estatua de la Libertad. Es que parece que va a estar en la secuencia de acción del final de la cinta, y es la parte donde llegan estos 2 Spider-Mans. No estarán en toda la película, parece que van a llegar a ayudar en el clímax de la cinta, a diferencia del resto de los villanos que son parte de toda la trama, y es por ello que las pistas están en todas las escenas que se ven en esta especie de la Estatua de la Libertad del Capitán América en construcción. Una de las partes que llama mucho la atención es en donde podemos ver a Tom Holland ya sin su máscara, con algunas heridas en su rostro por la batalla, y que lo vemos con agua en el fondo, y detrás de él se pueden ver unos tubos de andamios en la construcción. Estos son clave porque la posición de ellos es muy similar a las de unas imágenes filtradas en el set de filmación que hemos tenido de la película, donde veíamos a Andrew Garfield con el traje de Spider-Man en un set de pantalla azul. Igualmente de este momento tenemos las fotos que por error un cierto insider terminó filtrando, donde aparecían los 3 Spider-Mans mirando hacia la derecha, aparte de que dichas imágenes filtradas coinciden perfectamente con lo que nos mostró Atlanta Filming en sus redes sociales de un estudio de grabación. Curiosamente, esta imagen nos la liberó 2 semanas antes de que salieran a la luz todas las imágenes de Andrew Garfield en este set, así que esta es una prueba bastante contundente. Y ahora, esto no es todo, porque tenemos más pistas mucho más evidentes, y es que los estudios siguen tratando de pensar que no nos dimos cuenta, o realmente solo lo pusieron ahí a propósito para manipularnos y aquí estamos como marionetas, pero vamos, nos encanta, ¿para qué nos hacemos?
Se publicaron ayer dos trailers, uno que seguramente fue el que la mayoría vio y uno brasileño, ambos con ligeras diferencias del contenido, pero hay una pista clave en este último, y es que en esta batalla final podemos ver un momento donde se ve la enorme cara de Sandman formándose para atacar, y en la pantalla podemos ver que saltan también Electro y el Lagarto. En el trailer vimos cómo se ve del lado izquierdo que salta Spider-Man para enfrentarlos, solo que parece que Tom Holland va directo hacia Sandman, pero los otros dos villanos pasan un poco de largo. Esta parte se ve mucho más evidente que el Lagarto salta hacia el vacío y va a atacar al parecer a un fantasma. Es muy probable que nos dé esta impresión porque en el trabajo de edición seguramente aún no ponen algún elemento que el estudio no quería que fuera parte del trailer, algo así como los otros Spider-Mans, y esto no es novedad. Estamos hablando de que por ejemplo en el trailer de Avengers Infinity War mostraron a Hulk y luego ya no lo mostraron para la escena final, y no es que lo hayan borrado digitalmente como muchos memes lo hacen pensar. Toda esta escena simplemente es de 3D y no agregaron a los elementos para el trailer. Recordemos que las escenas del trailer son exclusivas del trailer y luego ya hacen mejoras y otros shots completamente diferentes o mejorados para la película final. El punto es que el trailer del Brasil nos da un poco más de este momento, porque no solo es el Lagarto que salta a luchar contra el vacío, sino que podemos ver una corta secuencia de cómo también es golpeado por nada. Se puede ver cómo recibe un golpe, pero no hay nadie que sea el culpable de ello. Es una clara evidencia de que falta poner algo ahí, porque tiene más sentido que al saltar de la nube de arena, Spider-Man fuera el responsable de darle un golpe al Lagarto, y creemos que así será, solo que este Spider-Man no es el de Tom Holland. Y es que hasta la trama revelada en el trailer tiene más sentido con la llegada de los otros Spider-Mans, porque Doctor Octopus claramente al ver el rostro de Tom Holland le dice que él no es Spider-Man, o no es Peter Parker. Y por lo menos no es el Peter Parker que este Doctor Octopus conoce, porque él se enfrentó al Spider-Man de Tobey Maguire en las películas de Sam Raimi. Tiene mucho más sentido que sea necesario volver esto evidente con la confirmación del Spider-Verse en el universo cinematográfico de Marvel. Y hablando de borrar, no en todas las escenas se logró un buen trabajo de edición, porque hay otro momento clave donde podemos ver que MJ está ahí en la construcción y podemos verla asustada con los tubos detrás de ella, y en un plano más atrás podemos ver un brazo, sí, un brazo de nuestra figura misteriosa. Parece que no se tuvo el cuidado necesario para borrar estos detalles o este brazo, que además por la luz sí se ve de color rojizo, y es toda una confirmación de que ahí en esta escena vamos a tener a uno de estos Spider-Mans. A diferencia de la otra batalla que era completamente generada por computadora, aquí sí era necesario borrar Spider-Man porque esto sí incluye grabaciones en vivo, y pues no se realizó de la mejor manera posible. Además del acomodo de los tubos como partes rojas de la decoración, de verdad se parecen muchísimo a las fotos filtradas que nos querían hacer creer que eran falsas del actor Andrew Garfield en el set de filmación. El acomodo en diagonal y estas tiras rojas son prácticamente las mismas. Parece que este video de cómo estas fotos eran falsas ahora solo es más evidencia de cómo estas fotos se parecen demasiado a lo que nos liberaron en el trailer, porque no hay manera de explicar el increíble parecido con todo esto. And it's a Photoshop. Y ahora para el momento final del tráiler nos dejaron ver que MJ cae, una escena que es una clara referencia a la muerte de Gwen Stacy tanto en los cómics como en las películas de Andrew Garfield, y donde no pudo salvarla. Obvio de pensar en este momento es quien se trata de Peter, quien por fortuna, en vez de intentar lanzarle una telaraña, trata de alcanzarla. Lo interesante aquí es que casi toda la trama de lo que hemos visto hasta ahora en el tráiler se ha parecido mucho a una filtración que nos llegó hace algunos meses de Heavy Spoilers y que se las compartimos en este canal. Aquí no vamos a hablar muchísimo sobre esta trama porque sería un gran spoiler, sin embargo sí vamos a hablar un poco, así que cuidado con el spoiler aquí. Y es que aquí es donde se menciona que precisamente Tobey Maguire y Andrew Garfield es en la batalla final donde llegarían. Así que a nosotros se nos hace muy probable que la especulación que ha sonado mucho es que sea el mismo Andrew Garfield el que aparezca en este momento para poder rescatar a MJ de una caída que el Peter Parker de Tom Holland no pudo, haciendo la entrada triunfal a toda esta secuencia. Este cambio de Spider-Man de verdad que sí nos parece una idea genial, porque le están dando la oportunidad a este Spider-Man de hacer lo que no pudo hacer con Gwen Stacy, de corregir su error y poder salvar a la chica. De verdad que si sucede de esta manera sería un desenlace muy bonito. Después de ver varias veces el tráiler con todos los paralelismos que hay con las películas anteriores, se siente como trataron de construir estas similitudes entre los tres Spider-Mans, pero al mismo tiempo con sus diferencias. Vamos a ver a un Tom Holland de frente con los antiguos enemigos de Maguire y Garfield, y
seguramente estarán llenos de muchísimas referencias más a estas series de películas de Spider-Man que hemos tenido. Y aquí mencionamos muchísimas pistas que hablamos precisamente de este tráiler de Spider-Man No Way Home, y no hablamos de cosas que ya habíamos tenido como confirmaciones antes, como hace casi un año el doble de Andrew Garfield publicó en Instagram que estaba en el set de Spider-Man No Way Home y que luego se vio obligado a borrar este post. Así que ya falta poco para el estreno de la película y ahí será por fin la confirmación de toda esta información, pero en este caso puede que el estudio no lo quiera confirmar, aunque desde este momento las evidencias son más que obvias de cómo este Spider-Verse sí va a suceder. Ahora sí dejaron muchísimas pistas y nos ayudaron a aclarar bastantes puntos sobre todo lo que sabemos de la reunión de los tres Spider-Mans. Marvel y Sony aún le quieren dar una sorpresa a los fans que no han estado tan sumergidos en todas estas noticias, pero para los que sí hemos seguido más de cerca toda esta información, el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home nos trajo a los tres Spider-Mans del MCU. Y bueno, de igual manera, si te interesa conocer los 37 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.